Montato tengo Nicolau Tireo, Daniele Conciliar, por Nico, gracias por visitarme. Gracias a ustedes por invitar. Nico, a mí me gusta ver un poco del tema de la economía. ¿Cómo estamos hoy, actualmente? Estamos complicados económicamente, o sea, estamos dentro de una recesión importante, estamos con una inflación que no se ha podido dominar, la forma en la que se ha tratado de dominar es a través de una restricción monetaria, o sea, sacar la mayor cantidad de pesos de la economía, por eso son las tasas altísimas que hay en los bancos, tanto en los plazos fijos como la tasa que le paga el Banco Central a los bancos por mantener la plata parada, que son las famosas... ¿Y de qué sirve tener la plata parada? Lo que se busca hacer es sacar plata del mercado para que los precios se estabilicen, en primera instancia se estabilicen y posteriormente bajen, ponele. Al menos la teoría dice que si vos tenés 10 productos y reducís la cantidad de plata que hay en la economía, el valor de esos productos tiende a bajar o tiende a estabilizarse en primera instancia. Evidentemente la teoría no funciona, la teoría monetarista en Argentina al menos no ha dado el resultado que se pretendía. ¿Y ahí qué lugar empieza a ocupar la inflación? La inflación es un fenómeno complicado de dominar en el país, lo han dominado pocas personas. Generalmente tenemos una propensión a una espiral de inflación cada vez más. Lo que pasa es que la economía funciona a precios nominales, al precio que vos efectivamente pagas por algo. Cuando vos tenés un incremento del salario del trabajador en la misma proporción que el aumento de precios de la inflación, o más o menos estable, el poder adquisitivo de la persona es estable. Ahora, ¿Qué hace la inflación? ¿qué es la inflación? La fruta que la hace. ¿Qué la produce? ¿Qué es la fruta o la almendra? La inflación tiene una cuestión, tiene un nudo o una raíz de expectativas. Lo que yo pienso que va a pasar. Bien. Acá se ve muy ligado con el dólar. Cuando hay una corrida cambiaria y sobre el dólar, la gente piensa que eso se va a trasladar a precios y efectivamente se traslada. El empresario que tiene su producto, que vende su producto, el empresario, el comerciante, cualquiera dentro de la cadena comercial, donde ve que el dólar se va, aumenta por las dudas, más allá de que su producto esté o no esté valuado en esa moneda. Mirá que no deja de ser psicológico. Sí, claro, tiene una gran raíz psicológica. Y nosotros tenemos una larga historia de inflación e hiperinflación, que eso está dentro de nuestra cabeza. O sea, constantemente en el inconsciente está la idea de que si suben los precios, yo tengo que subir mis precios para poder mantener mi poder adquisitivo. Entonces, constantemente, cuando hay una movida del dólar, enseguida se traslada a precio. Aunque los productos sean totalmente nacionales, con productos nacionales hechos acá. No importa. Entonces, se genera esta cuestión que es muy difícil equilibrar los sueldos que corren siempre por detrás de la inflación. Y si vos a los sueldos que están corriendo desde los últimos años detrás de la inflación le agregás que el aumento en las tarifas son de 1800%, no es una inflación del 30, 40, 1800%, el porcentaje de plata que le queda a la persona para comprar cosas después de que paga servicio y alquiler de su casa es mucho menor. Entonces la gente, el vecino que no perdió su laburo, que por suerte lo sigue manteniendo, puede comprar mucho menos cosas con el sueldo de hoy que lo que podía comprar hace 4 o 5 años. El otro día tuvimos la visita de Chivaneco y hablamos de pobreza. ¿Qué opinan?
dentro de comunidad. Indefectiblemente, es más, ellos mismos lo dicen, el gobierno lo dice, la pobreza en Argentina creció en los últimos 4 años de una manera alarmante. Por la política económica que han mantenido y porque no han sabido resolver algunas cuestiones que tienen que ver con el llegar en el momento adecuado y con los productos adecuados a la persona que está al límite. Indefectiblemente la inflación genera pobreza. Genera pobreza, ¿por qué? Porque si se quiere, la gente que está en blanco es más sencillo que pueda correr la inflación con el sindicato que trabaja para que su ingreso no se reduzca en relación a la inflación. Ahora, el que trabaja en negro, o el que trabaja haciendo changa, o cualquiera de las funciones, no tiene nadie que lo defienda. O agarra lo que le dan, o no tiene laburo. Entonces, a la gente que estaba en condiciones de mayor fragilidad ante esta situación de pobreza, fue a la que más rápido lo afectó. Y hoy tenemos el 50% de los jóvenes de menos de 15 años por debajo de la línea de pobreza. Es una locura. No sé, estoy escuchando gente últimamente que hay que dolarizar. No creo que estemos en condiciones, que seamos un país que tenga la... Sacame los ideales que podemos tener cada uno y ponernos en contexto económico. Pero mira, lo podemos hacer muy sencillo, lo podemos retrotraer a lo que nos pasó a nosotros como país en la década del 90, donde efectivamente hicimos... No fue una dolarización 100% porque mantuvimos nuestra moneda, pero sí igualamos el valor nominal de nuestra moneda al valor nominal del dólar. Sí, después nos dimos cuenta que después era una farsa. ¿Qué fue lo primero que pasó? Lo primero que pasó fue que los sectores exportadores vieron aumentado en términos de dólares altamente su costo, entonces no podían exportar. Al campo le fue muy mal en el 90. Sí. Además que los valores internacionales de los commodities eran bajos, los costos estaban en dólares y las negociaciones salariales eran en dólares. Después, como no generamos dólares, o sea, hubo una venta de las empresas estatales y demás donde el Estado recaudó en dólares. Pero después llegó un momento en el cual el respaldo que vos tenés que tener para mantener tu moneda a valor dólar, o sea, yo gobierno, Banco Central, alguien viene con pesos y se quiere llevar dólares. Yo tengo que tener una masa suficiente para poder darle a esas personas. Nosotros no pudimos mejorar la competitividad internacional con esa cuestión, con el 1 a 1, no pudimos vender, no pudimos generar dólares. Entonces el Banco Central llegó un momento en el cual no podía responder con dólares. Antes de que explote la burbuja del 1 a 1, vos ibas a Uruguay y te daban un 80 pesos por un dólar. O sea, allá afuera se veía que esto era una situación en la cual iba a estar complicada. Termina el mandato de Menem, entra de la Rúa y cuando empieza la crisis lo llama a Cavallo y la promesa, y esto lo discutí con un dirigente de su partido en su momento, me dice, nosotros teníamos que mantener... somos un partido honesto y teníamos que mantener nuestra promesa y la promesa nuestra fue mantener el 1 a 1. Le digo, sí, pero si vos ya sabías que el 1 a 1 era insostenible, llega un momento que tenés que sincerar y decir, loco, no podemos cumplir nuestra promesa, devaluamos, en vez de permitir que se llegue al punto de la explosión. Bueno, ellos defendían que la honestidad entendida de esa manera fue la mejor solución y nos comimos una crisis que nos costó 7 años levantarla. Viste que hay un dicho que dice cada profesor, cada momento con su librito. Y es pasa un ministro conmigo y cometí un chisme uno de dos. O sea, siempre caemos en la misma que a mí lo que me parece, si se quiere, alarmante es que
venimos probando con la misma receta desde el 76, por lo menos 4 veces, y las 4 veces terminaron de la misma manera. O sea, todo bien, pero evidentemente hay cuestiones sociológicas de nuestro ser argentino que no están siendo contempladas. Porque si terminamos todas las veces de la misma manera, es que la solución no es el problema. El problema es la solución, no el problema en sí. Nosotros tenemos una forma de movernos, de manejarnos y de actuar que evidentemente no va con esta solución. Además, otra cosa, somos un país muy competitivo en varios sectores, uno de ellos es el campo, que está altamente tecnificado y somos un país de punta a nivel mundial, pero el campo, nuestro campo, que le puede dar de comer a 400 millones de personas, no le da salario a más de 8 millones de personas. ¿Y el resto? O sea, si solo vamos a exportar, vamos a ser un país exportador de materia prima y de granos. ¿El resto de los argentinos de qué va a vivir? Porque si bien nos ha pasado a nosotros acá en Pigüé, cuando hubo crisis grande en el sector, el pueblo lo siente porque hay mucha gente que labura de eso, que vive de eso, que está relacionada con el sector agropecuario. Más que nada en el interior de la provincia de Buenos Aires. Ahora, en Bahía no pasa lo mismo, en el Coronado no pasa lo mismo, en La Plata no pasa lo mismo. Es un sector muy pujante, muy tecnificado, muy competitivo a nivel internacional, pero que le da de comer al 40%, 30-40% de la población. ¿Sabes lo que creo yo? Que el argentino está con el campo como si fuera Maradona o Messi, Sí, de que venga el Salvador. correcto. Que venga ese gol el último minuto. Somos mesiánicos en ese sentido. Si Claro. buscamos que uno solo, bueno, no se puede. En un país no se puede. Ahí tiene que haber varios sectores que empujen. En nuestro país tenés ahora, con la cuestión de vaca muerta va a exportar este año o el año que viene más que el campo. Va a generar más recursos que el campo. O sea, vos imaginate que en un país donde el campo era el principal productor, generador de recursos, en vaca muerta, ponele que tenga 10 años, con el mayor desarrollo en los últimos 8. En 8 años, un sector solo generó más que el sector tradicional de Argentina. Sí, pero vos sabés que te dicen, nosotros nos bancamos toda la crisis, toda el clima, las restricciones, Sí, correcto. con el proceso. Pero está perfecto, la decisión de trabajar con el clima es del productor. Es como yo con el pelo. Correcto. Yo soy un empresario de cualquier rubro. Las condiciones del rubro ya están dadas antes de... Claro. La cuestión climática está perfecto, tienes razón. Ellos trabajan con una incertidumbre muy alta. No saben lo que va a pasar. Pueden tener probabilidades de lo que puede pasar, pero no saben lo que va a pasar. Pero es la realidad del sector, y es así desde que el sector existe. Obviamente que hay situaciones que hay que atenderlas. Donde hay situaciones de una gran sequía o una... porque si no se atiende, el sector desaparece. Pasó acá entre 2008, 2009 y 2010 una sequía muy fuerte y el Estado tuvo que salir a bancarla, si quiere. Pero no es la cuestión. La cuestión es que sea cual sea el sector, el empresario, el productor, trata de generar ganancias porque es la forma de subsistir que tiene, de la mejor manera posible. Después se verá. Hay sectores que pueden negociar más, hay sectores que pueden negociar menos, hay sectores a los cuales es más sencillo poner impuestos y a otros que no tanto, pero yo creo que es un sector sumamente dinámico que se adapta muy bien a los cambios climáticos y a los cambios de mercado. Se cambia muy rápido. El sector agropecuario es un sector que se adapta muy rápido a las situaciones. Pasó cuando la soja no valía nada, valía un montón, y el campo hizo más soja, y así cuando ahora que tiene un valor menor, genera una rotación más interesante en los cultivos, trata de mejorar el suelo. Pasamos de un sector
que era netamente extractivista, a un sector que está pensando en mantener la calidad del suelo. En los últimos 50 años hubo un informe de INTA, no hace mucho, ¿verdad? 2 meses, donde midieron la calidad del suelo, midieron la materia orgánica, que es una parte fundamental del suelo, que es lo que genera, entre otras cosas, la retención de agua y la fertilidad. Bueno, perdimos más del 50% de esa materia en los últimos 50 años. O sea, la capacidad productiva que tiene el campo hoy es mucho menor que la que tenía hace 50 años. Y eso fue dado por un sistema, una situación, un mercado internacional y una situación macroeconómica que incentivó a que el productor trabaje de manera extractivista, o sea, metiendo la menor cantidad posible de insumos para sacar la mayor cantidad de producción posible. Yo esto, sabemos, te agarran mío Al distrito. Nuestro distrito claramente tiene una primacía del sector agropecuario como sector productivo de generación de recursos para el distrito. No me refiero a exportación del país para afuera, sino que es lo que genera mayor cantidad de ingresos de divisas a nuestro distrito, de dinero. Después tenemos los sectores comerciales, los sectores productivos o industriales también cumplen un gran papel. Ahí tenés, creo que el sector que mayor mano de obra emplea en nuestro distrito es la indumentaria. Y después tenés el comercio y el Estado. Dentro de todo, en lo que es regionalmente, tenemos una cartera de productos relativamente alta en comparación de los distritos vecinos. Hay distritos vecinos que están realmente en bastante peores condiciones económicas porque la mayoría de la gente depende del Estado. Pasa en Puan. En Puan, un distrito de 14.000 habitantes, tiene más de 1.100 empleados estatales dentro del municipio. Si a eso le sumás policía, le sumás educación, 1.100, sí, más de 1.100. Obviamente que lo que perciben en dinero es muy reducido, es un salario de subsistencia en general. Porque es un distrito chico, además no genera los recursos suficientes para mantener semejante masa salarial. Pero obviamente eso se llega a esa situación porque después de muchos años de ser un distrito que no generó demasiada mano de obra, más fueron cerrando las empresas y demás, el Estado salió a cubrir la necesidad de empleo tomando gente. Bueno, llega un momento en el que esa cuestión es totalmente inviable. Es un cuello de botella. Es un cuello de botella. Pero bueno, eso mismo pasa en varios distritos de nuestros alrededores. Nico, una última pregunta. ¿Cómo trabajaría vos? ¿Cómo lo planificaría el sector industrial? El sector industrial es un lugar que es sumamente interesante. Es poder generar situaciones donde territorialmente ¿Es posible llegar a un polo productivo? Un productivo. En realidad el polo se genera, un polo se genera porque hay sinergias dentro del mismo territorio. O sea, claro, hay varias empresas que trabajan sobre la misma línea, o sobre el mismo producto, o que tienen encadenamientos que le permite trabajar en sinergia y generar menores costos y mayores ingresos, básicamente. Hoy día el sector textil. El sector textil durante un buen tiempo podía generar eso. Hoy el sector textil tiene el grave problema de que la gente no hay demanda porque no tiene plata. Vamos a ser claros. El sector de indumentaria es uno de los sectores que más se ha deteriorado en estos últimos años,
No obstante, es un sector que rápidamente se reactiva, es un sector que reacciona bastante rápido a los cambios. El problema es que vos tenés un límite, o sea, vos podés mantener tu estructura hasta en este espacio donde bajaste, es mucho más difícil salir. El sector textil además se encuentra hoy con la entrada constante de indumentaria de afuera, de China básicamente, con la cual no se puede competir. Entonces sostener esos puestos de trabajo, que por suerte se han sostenido bastante, es dificilísimo en la actualidad. Y si no se genera demanda, si el vecino no tiene todos los meses un sobrante en su bolsillo, es un sector que recibe de lleno la crisis. Lo mismo pasa con el turismo. El turismo lo lleva el turismo le pega de frente la crisis. Es un sector que reacciona rápido cuando la gente le sobra un mango y reacciona rápido cuando la gente le falta. Última, ¿cuánto tiempo pensó que se va a salir de esta situación? No lo sé. Va a depender mucho de la elasticidad que tenga. Y por lo menos porque no es que se puede trasladar de una a todo. No es instantáneo. Claro. No es instantáneo. La reacción. No es que llega con... No es que hace. No, para nada. Lo primero que hay que hacer es darle un poco más de dinero a la gente, o sea, suena grosero decirlo de esa manera, pero él tiene que tener un sobrante para que pueda consumir más. Es incentivar la demanda. El gasto público está bien lo que se dice, es un justificativo para... El gasto público es una palabra que es muy cortita, pero si vos decís gasto público tenés que ver un montón de cosas. El gasto público no es sueldo simplemente. En el gasto público está ANSES. Por decir una cosa. Los hospitales. Está ANSES, los hospitales, está el Banco Nación, está CONICET, está gran parte de YPF. Todo eso está dentro del gasto. Y el último año al sector científico se ha postergado tanto. El sector científico lo han tratado de demoler básicamente. Y lo peor de todo que es hoy en día cualquier nación industrializada, cualquiera, a lo que realmente apuntan es al sector tecnológico, porque la única ventaja comparativa que podés generar de acá en adelante, o sea, a futuro, es la que tenés acá, es lo que genera la población que tengas. La mayor parte de la economía mundial se maneja con la tecnología de la información. La plata, el valor está ahí. Los recursos naturales son valiosos, obviamente, pero nosotros tampoco es que seamos el país con más recursos naturales del mundo. Estamos lejos de serlo, aunque nos creemos que somos un país rico en recursos naturales. Claro. Sí, somos ricos en recursos naturales, pero estamos lejísimos de los que son realmente ricos en recursos naturales. Hay muchos países que tienen muchísimo más recursos naturales que nosotros. Sí, totalmente. Y países muchísimo más chicos que tienen muchísimo más recursos que nosotros. Y si lo medís per cápita, que es lo que vale, estamos alejadísimos. Me comento, pues, ¿por qué en muchos países ha sido exitoso el sistema capitalista? El sistema capitalista es exitoso en general. En términos generales, es un sistema exitoso, tiene más de 200 años funcionando en el planeta. Sí. Se manejan dinámicas distintas de acuerdo a la región donde está. No es lo mismo el capitalismo noruego o finlandés que el capitalismo brasileño. Claro. Cada uno se adapta a la idiosincrasia del pueblo y se adapta
a las Pero- instituciones que tiene el poder. La teoría no es la misma. La filosofía, digo. La filosofía es la misma, o sea, el nudo central es el mismo, que es que el individuo tiene libertad para trabajar y libertad para explotarse, para autoexplotarse y para generar riqueza, generar riqueza. Ahora, el factor determinante entre el éxito, el nivel de éxito del capitalismo, el nivel de vida de su población y la reproducción que tiene son las instituciones de cada país. Son las instituciones del país son los que terminan determinando el tipo de capitalismo que tenés. Si las instituciones son sólidas, Justicia. es justicia, es Estado, a ver, las instituciones son prácticamente todo Sí. lo que lleve más de dos personas charlando. Todo tiene que ver con el tipo de contratos, la forma en que se asocian la gente y demás. Vos tenés lugares donde las instituciones son más flexibles o más débiles si quiere, y tenés un capitalismo que puede generar un gran ingreso per cápita, pero tenés sociedades totalmente desiguales. Claro. Y vos tenés otro lugar donde las instituciones son excesivamente fuertes, pesadas. A ver, si vos mirás Francia y mirás Noruega, Finlandia, lo que le cobran a la persona, o sea, la cantidad de impuestos que paga, son realmente grandes. Pero el Estado está en todo. Asegura todo. A ver, hay países escandinavos que no existe la escuela privada. No existe. Esto es escuela pública. De primera, obviamente. Yo que vos decís, le cobran mucho, pero el salario El salario, Bueno. el salario es fantástico, no es bueno. es Es fantástico. Es eso. claro. Y los niveles de producción son otros. Tienen otros niveles productivos, tienen otra mayor sofisticación en el producto. O sea, es un producto mucho más elaborado. En general, lo que exportan son productos de mayor trabajo. La última, ¿qué sistema supone? No me quería sabía que se llama Alberto y te dice, quiero que esté un momento conmigo. Estamos al lado. ¿Qué sistema usaría vos? Yo creo que por las condiciones en las que estamos, de la franca parada de la demanda, hay se está dando un fenómeno que en economía se llama estanflación, que es ese estancamiento con inflación que genera que el producto bruto del que genera el país cada vez es menor en términos nominales y en términos per cápita. O sea, no estamos generando muchísimo menos valor que lo que se generaba antes. Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es una manera demasiado sobre decirlo. Una de las formas que se trabaja esta cuestión es una gran inyección del Estado a la sociedad. Una gran apuesta del Estado. Una de las cuestiones que es seguramente vaya a ser una cuestión que se vaya a realizar seguramente, o sea, me imagino yo, que la cuestión de reflotar el tema de procrear, el procrear antiguo, o sea, me refiero, uno de los sectores que rápidamente dinamiza la economía es el sector de la construcción. Rápidamente genera una circulación del dinero, porque los materiales generalmente se compran acá en la zona, la gente que trabaja gasta la plata en el pueblo, es rápidamente recuperable a través de impuestos, porque esto es una rueda. Le pagás a la persona para que haga la casa, van a comprar productos, los productos se hacen en la zona o se compran, no importa. Pero generan mucho movimiento económico, así que seguramente una de las cuestiones que se vaya a trabajar sea con el tema de construcción. No sé si de esta manera... La construcción, no No, sí, la construcción, la obra pública también, obvio, pero la obra... Sí, digo, a veces se confunde. Sí, no, la construcción privada, o sea, en los créditos para construir vivienda,
generan que se active un sector de la población que está bien localizado en un lugar. En cambio, la obra pública tiende a, o se llevan a gente propia o traen gente muy puntual. No generan ese dinamismo tan rápido y continuo. La obra pública generalmente empieza, termina y se van a acabar. La obra pública también es una forma... No sé, se debe hacer. Digo, la gente confunde, ¿no? Sí. No, la obra... Correcto. La diferencia entre una y otra en este caso sería que el tomador del crédito es una persona privada que contrata a personas privadas para que hagan su casa. Y él le debe la plata al banco. Y ese crédito tengo más cierta flexibilidad. Sí, yo creo que lo que se puede hacer es que sean relativamente baratos para que generar... Porque uno necesita hoy en día es... La rueda del crecimiento está estancada y está empezando a andar para atrás. Necesitamos dar la vuelta. O sea, que hay que generar que circule la... Y cada vuelta con la maquinita o no. La das vuelta con laburo. La única forma de dar la vuelta... ¿Qué se dice? Es con... Para salir esto hay que emitir... No necesariamente. Hay otras alternativas, no necesariamente. Pero va a depender mucho de la situación que se encuentre Alberto cuando sea presidente, con la situación que se encuentre en el país. Claro. Porque, a ver, evidentemente tenemos una deuda pública que ha crecido en términos de proporción del PBI muy grande, por dos cuestiones. Primero, porque se endeudó mucho. Y segundo, porque el PBI per cápita, el PBI bajó. Claro. Y la forma de medirlo es esa, es contra el PBI, porque es lo que genera un país. O sea, es la plata, el PBI es lo que genera un país. Es fácil, si no hay circulación. No hay forma de... Te vas a perder. No hay forma. Por eso, viste, ha surgido hace un par de meses el tema del reperfilamiento de la deuda y demás. Que simplemente es, yo tenía que... Cuando se toma deuda, vos me prestás capital y yo te voy pagando intereses y al final te pago el capital. En general, hay varias maneras, pero eso es la más común. Lo que se está proponiendo hacer ahora es, no te devuelvo el capital, te sigo pagando intereses, te lo devuelvo dentro de 5 años. ¿Por qué? Porque la deuda pública argentina hoy en día no es sustentable, Argentina no la puede pagar. Si la paga, cerramos, básicamente cerramos. No hay forma de pagarla y salir de esta. Se llevó al punto de no retorno. La deuda que contrajo... La deuda es... No. La deuda en total. Ah, En total. la interna y la externa. Correcto, la interna y la externa. La deuda total es impagable. Así que lo que probablemente se haga, porque ya está la propuesta, ya lo está diciendo el FMI, lo está diciendo el mismo Alberto, es estudiar la forma de reperfilarla, es retrasar los vencimientos para poder utilizar la plata que deberíamos usar para pagarla en reactivar el país. Sin reactivaciones no puedo pagar ni esta ni la que viene. No hay Que nadie dice después. No, es un acuerdo. No puedo. Correcto. El default es cuando vos unánimemente decís yo no te pago. En este caso lo que es decís, vengan acreedores. Correcto. En este caso lo que se hace es, se llama a los acreedores, se negocia con ellos una alternativa. Ellos también quieren que le paguemos, pero prefieren que le paguemos dentro de 5 años que no le paguemos nada. Claro. Básicamente. Claro. Entonces se negocia, se llega a un acuerdo, creo que el 60% o el 66%, si el 66% firma, el acuerdo es válido. Eso es con ley argentina. Después con la ley de Nueva York, que tenemos deuda en ley nuestra y ley de Nueva York. Después, claro, encima además, se negocia más o menos de la misma manera igualmente con la ley extranjera. Lo que pasa es que hay que conformar a más porcentaje de gente. Algo que mencionaba, dijo que te agradezco mucho haber venido y gracias. Gracias a vos.